Hola amigos de Convergente. Hoy exploraremos la ciudad y sus vistas, sus fachadas y los edificios en los que vivimos. Iniciamos el programa de hoy visitando el proyecto La Luz 1126. Un modelo integral de vivienda vertical respetuoso con la arquitectura circundante, que representa el volver a modelo de vida barrial, pero adaptado a las nuevas necesidades de la población. Aquí, el arquitecto León Staines nos da un recorrido por el espacio y nos platica cómo nace el proyecto, qué necesidades cubre y el impacto de este en una ciudad como Monterrey. Bueno, pues ya estamos en los interiores, aquí en el zaguán del proyecto La Luz 1126. Conmigo está el arquitecto León Staines, uno de los co-creadores de este proyecto. Y antes de empezar a platicar todos los temas que ya tenemos en mente, me gustaría, si nos invitas, si nos permites, dar un recorrido por este maravilloso proyecto. Encantado, Lorraine. Vamos. Bienvenida al primer espacio. Okay. Este, para mi gusto, es el departamento más interesante porque te voy a enseñar la sorpresa que tiene. A ver. Por favor. Gracias. Y aquí tenemos una de las ventajas que se obtuvieron, aparte de mantener la escala urbana y la escala humana, de cierta forma, al retranquear la fachada del edificio nuevo, pues también nos permitió tener este gran espacio para uno de los departamentos. Oye, además casi siento que puedo tener una conversación con el vecino de enfrente. Es parte de, ¿no? Tener como ese contacto con la calle, con la banqueta, con las personas que están ahí. Una de las cosas que ganamos con este retranqueo, además de este gran espacio en este lugar, es el contacto con la calle, como bien lo mencionabas hace un momento, ¿no? Esta idea de conectar con la gente que va pasando, que hemos perdido por cómo hemos hecho las ciudades. Claro, y poder restaurar un poco de esta vida barrial, de conocer el nombre de tus vecinos, de un lado, de otro, de enfrente, saber un poco qué es lo que está sucediendo en la calle, incluso si alguien necesita nuestra ayuda, por estar a la mano, ¿no? Y una de las cosas que queríamos provocar es que también hubiera puntos de encuentro entre las plataformas. Como puedes ver, estamos en medios niveles. Okay. Eso, por un lado, hace que sea más fácil subir para una persona adulta, pero también nos permite tener estos grandes espacios articuladores entre piso y piso, que son los servicios. Aquí tenemos un cubo de instalaciones donde se tienen las venas del edificio, y por otro lado se tiene el centro de lavado, donde puede haber aquí pues, todo lo que lavadora, se necesita, secadora. y va a ser como el punto donde se encuentre la gente. Y además es colectivo, que eso también genera ciertas conversaciones entre los habitantes, hasta desde ponerse de acuerdo quién va a usarla, cuándo, a qué hora, y eventualmente, oye, préstame un jabón, yo te presto este, me hace falta. Vamos, como volviendo a la vida barrial, esa bonita costumbre que se perdió de, hijo, ve con la vecina y pídele un tarrito de sal, por favor, ¿no? Sí. Y que eso de alguna manera u otra reforzaba lazos comunitarios entre las personas que habitaban los barrios. Entonces, por un lado, exactamente, nos unen los servicios, pero por otro lado nos unen las vistas a la ciudad. ¡Wow! Aquí estamos en la primera terraza, vamos a pasar a la segunda. Como te había mencionado, el mismo edificio nos fue dando pistas de hacia dónde debíamos ir creciendo. Como queríamos generar el menor impacto visual para el peatón, una de las cosas que recurrimos fue a este retranqueo y a este crecimiento paulatino de la ciudad. Y bueno, lo que nos ha dado es tener dos grandes terrazas con vistas 360 a toda la ciudad. Wow, pues además digo, qué lástima que hoy está nublado, pero por este lado tenemos el Cerro de la Silla, por allá tenemos la M, toda la zona de Chipinque, por allá tenemos las Mitras, el Cerro de las Mitras, por allá el Topo, y algo que es difícil de ignorar y que además da un poco la identidad del nombre de este proyecto, es esa cúpula maravillosa que está por ahí. ¿Qué nos puedes platicar, León, al respecto? Exactamente, esa es la Iglesia de la Luz, que le da nombre no solo al barrio, sino a la Plaza de la Luz. Y bueno, pues nosotros recuperando esa memoria histórica que tiene este barrio, decidimos nombrar esta obra La Luz 1126. Genial.
Qué interesante, qué bello, qué privilegio. Es un privilegio que cada vez se tiene menos en la ciudad, poder tener esta vista 360 de todo lo que hace a Monterrey. Y de nuevo es una forma de recuperar más espacios de encuentro, más espacios de convivencia a partir del uso de la quinta fachada. Bueno, pues solamente tras haber recorrido y conocer los pormenores físicamente de este maravilloso proyecto, me gustaría, justo como decía al inicio del programa, retomar un par de conversaciones. Primero, y para los amigos que nos siguen desde hace varias temporadas en Convergente, en otra temporada tuvimos la oportunidad de tenerte a ti, León, como invitado en conjunto con otros colegas que se dedican y que se dedicaban a pensar la ciudad, a reflexionar sobre la ciudad desde la academia, desde el activismo y obviamente también desde una visión de usuarios, en un programa en el que hablábamos de las posibilidades de la ciudad. Aquella vez teníamos como invitados a Rosy Morales, teníamos a Eduardo Quintanilla, que en paz descanse, gran activista por las banquetas. También te teníamos a ti desde la perspectiva de la academia. Y esto lo hicimos, lo recuerdo muy bien, en el patio de una casa en el barrio del Nejayote, muy cerca de aquí, en donde hablábamos, de la vida barrial, hablábamos de la accesibilidad, desde la perspectiva de Rosy, de las banquetas, de las rampas, de las obstrucciones urbanas, y llegamos a ciertas conclusiones. Pero ahora, varias temporadas después, varios años después además, y una pandemia de por medio, que ha cambiado muchísimo la dinámica, los retos, han cambiado los planes de desarrollo también. Nos interesa retomar este tema. En este mismo programa estuvimos hablando previamente con la arquitecta Selene Velázquez, que ella es no nada más una gran restauradora de materiales originales y construcciones originales del noreste de México, sino también una gran pensadora al respecto de la ciudad. Y con ella platicábamos cuáles son las posibilidades o cuáles son los retos que enfrenta el centro de Monterrey, que es todo un tema, para volverlo a habitar, porque estamos hablando de un centro que se está desocupando o que se está abandonando. Y en ese sentido, creo que el proyecto de la Luz 1126 responde a esa pregunta desde diversas perspectivas. Entonces, me gustaría, esto a modo de introducción, pero me gustaría, León, ¿por qué no nos platicas la historia de cómo se fue dando el desarrollo de este proyecto? Es muy interesante cómo haces esa narración de antecedentes históricos, porque si bien esa conversa que tuvimos en Convergente hace unos años hablaba más de cómo debía ser la ciudad, si hiciéramos una recapitulación ahora de lo que estamos discutiendo ahora es cómo puede ser la arquitectura. Entonces, la ciudad y la arquitectura durante las últimas décadas las hemos visto de manera independientes. Y yo creo que eso es algo que tenemos que volver a verlas de forma integrada. Tenemos que ver cómo una cosa complementa a la otra y cómo muchas cosas que la ciudad puede hacer por sus espacios públicos, por sus banquetas, por sus corredores, la arquitectura lo puede retomar y realzar a través de los espacios privados. Esta es una respuesta para eso. Haciendo vínculo con lo que mencionabas de Selene, que es una gran restauradora de inmuebles históricos, de inmuebles patrimoniales. Si bien no es una restauración como tal, porque hubo una parte de restauración en la primer crujía, como podemos ver en los materiales que están atrás, una recuperación, ¿no? La restauración está en la fachada, más puntualmente. Pero lo que tratamos de hacer es como una reinterpretación de la arquitectura del noreste a través de la recuperación del espacio que tenemos interno para la ventilación y la iluminación. Y después de eso una lectura de cómo el espacio construido va a dialogar con la ciudad. Por eso son los retranqueos, por eso son los escalamientos, por eso son muchos elementos que podemos ver en toda la obra, tienen que ver inmediatamente con la ciudad. Al final, una forma en que lo describimos en uno de los concursos donde estamos inscritos actualmente con esta obra fue cómo este espacio es moldeado por las fuerzas que lo rodean. De alguna forma nos remitimos al contexto para empezar el proceso de diseño. Ok, me gusta esto que dices porque no es entonces como un ente extraterrestre que llegó y se impuso al proyecto bajo los caprichos de los promotores, del diseñador, del arquitecto, sino un proyecto que revisa muy bien
qué es lo que está pasando históricamente, hablando de los materiales de construcción, hablando del diseño original de la fachada, pero también hablando un poco de las dinámicas del barrio. Estamos hablando obviamente de escalas, estamos hablando de tamaños de los niveles, de esto que platicábamos justo cuando estábamos subiendo la escalera, cómo las partes más que dan hacia la calle son un poquito más inferiores y luego van creciendo de una manera que no se sienta como tan dramática, que cuando vas caminando por la banqueta no sientas así como una muralla gigante que está a punto de comerte, literal, ¿no? Entonces, creo que es como una fuerza muy padre no separar como el diseño arquitectónico del diseño urbano, porque al final del día cualquier proyecto de diseño arquitectónico no está aislado de su contexto. Y también tiene eso mucho que ver con la sociedad que formamos para este proyecto. En este proyecto lo hicimos en conjunto con Edith Cervantes. Okay. La arquitecta Edith tiene una minuciosidad para el detalle muy grande que lo lleva pues, a las expresiones que hemos visto ahora a lo largo de la visita. Y por otro lado yo pues empiezo a verlo desde la parte urbana y la respuesta que va a tener con la ciudad. Entonces hicimos un muy buen equipo en ese sentido porque abarcamos las dos escalas, la macro y después la micro. La de funciones, pero también la del detalle, la del contacto con la ciudad, pero también después la de los materiales y la relación entre ellos. Ese tipo de escalamiento ahora a la hora de trabajar en conjunto con otro profesional creo que ha dado muy buenos resultados. Es algo muy bonito lo que mencionas porque hay como una comunicación constante, como lo macro moldea y comunica con lo micro y lo micro moldea y comunica con lo macro. Es ida y vuelta, sí. Qué bonito, qué bonito. Oye, y bueno, ¿por qué no nos platicas ahora qué le espera al proyecto? ¿Cuáles son las aspiraciones del proyecto de la Luz 1126? Es pues, muy buena pregunta. Ha tenido muy buena recepción. Estamos muy sorprendidos por la buena respuesta que ha tenido en el ámbito profesional. Okay. Nos fue muy bien en la Bienal. El edificio ganó tanto el Cali de Cristal por vivienda, por edificio de vivienda, como la medalla de oro, que es como, digamos, el ganador de la noche. Entonces eso pues, nos ha puesto en el mapa, ha venido muchos estudiantes a ver el trabajo, recibimos visitantes internacionales que vienen y visitan el espacio y los damos recorridos, por lo menos uno a la semana en promedio, lo cual significa mucho trabajo, pero también es una responsabilidad porque realmente creemos que esto puede ser una respuesta en escala a lo que necesitan los barrios. Es verdad que las ciudades necesitan densificarse, los centros de las ciudades necesitan densificarse. El centro de Monterrey en 1985 llegó a albergar hasta 115,000 habitantes. Okay. Ahora vivimos menos de 24,000. Wow. Entonces, estamos hablando de que sí son espacios que podrían tener más vivienda, podrían tener más gente habitándola, pero no con estas megatorres que se están haciendo en todos los lugares. Sí podemos pensar en que hay escalas y hay barrios que necesitan tener otro dimensionamiento para empezar a reconvertirse a las necesidades actuales. Y creemos que este edificio representa las necesidades de un barrio, donde tenemos una callecita de un carril, donde no tenemos la gran infraestructura para movilidad. Este tipo de escalas funciona bien. Va a ser muy diferente a Constitución, a Félix U. Gómez, ahí sí, hagan las torres, ¿no? Pero en barrios sí necesitamos trabajar otro tipo de escala por respeto a la arquitectura, por respeto a la gente que vive aquí. Y por respeto también a la misma vibra del barrio, ¿no? Que obviamente pues entre más alta la torre es más gente, es más ruido, es más todo, ¿no? Y en un barrio más pequeño, más íntimo, puede ser bastante violento hacer una intervención de esa escala, ¿no? Totalmente. Y si nos remitimos a los ejemplos de densificación internacionales, en Barcelona, que es de las ciudades más densas de toda Europa, no son más de 6 niveles. Hay un par de torres en las afueras, pero el grueso de la ciudad de Barcelona no son más de 6 niveles y logran esa densificación adecuada. Creemos que aquí se puede hacer también en los barrios una escala mucho más pequeña y después mandar los edificios a las orillas, a las avenidas, donde pueda verlos, ¿no? Pero entonces en este concierto en el que estamos hablando ahora de que hay una necesidad de densificar, nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es cómo densificar en ciertas áreas y creemos que esa discusión es sumamente valiosa.
Bueno, además creo que también es muy importante para todos los amigos que nos están viendo en casa, y yo los felicito a ustedes por apostarle a este proyecto bastante innovador y sin precedentes, al menos aquí en la zona del centro de Monterrey, porque eso no nada más, ahora que mencionas que hay al menos una visita a la semana y que son visitas de estudiantes que van a ser los próximos planeadores de ciudad y van a ser también las próximas personas que necesitan una habitación, un hogar dentro de la ciudad, que puedan, en un ejemplo factible, no solo en la literatura de los libros o en las pláticas de allá en otro lugar del planeta, sino aquí en Monterrey, cómo hay proyectos factibles que respetan nuestra historia, que respetan los materiales originales sin afectar la escala y que pueden resignificar el centro, redensificarlo y obviamente pues también dar una opción de vivienda para que regresen las nuevas generaciones al centro y no se vayan cada vez más y más y más a las orillas de la ciudad, lo cual trae muchas repercusiones ecológicas. Y al tráfico y a las horas que dedicamos en el transporte público. Es decir, sí, tiene muchas repercusiones. Creemos que el centro puede volver a ser ese lugar vibrante, lleno de gente, lleno de actividades, que ya lo es, pero se puede potenciar con esta ocupación que inmediatamente pues genera lo que hablábamos al principio, estos ojos a la calle, esta idea de espacios seguros que no necesariamente se logran con policías armados, ¿no? Estos espacios seguros se pueden generar con peatones, con gente utilizando el espacio público y entender que las calles también son parte de este espacio público. Y entonces que los primeros espacios de los edificios permitan tener este tipo de usos. Aquí va a ser una cafetería, pero en otro puede ser una lavandería, en otro puede ser una guardería, puede ser muchísimos otros usos que de alguna manera refuerzan esa idea de contacto con la calle, contacto con el vecino y pues que nos volvamos a conocer y reconocer. Genial, genial, León. Wow, pues podemos seguir platicando horas y horas. Pero yo quisiera que nos compartieras a las personas que nos están viendo en casa, que les interesan estos temas, que quisieran conocer o seguir enterándose de más novedades del proyecto de la Luz 1126, pero que también pudieran seguir el trabajo tuyo, el trabajo de Edith, el trabajo de las personas que provocaron este proyecto, para que nos enteremos de otros proyectos que por ahí ya sé que se está cocinando otro caso aquí mismo en el centro y que va a ser propiciado por ustedes. ¿Dónde puede la gente, a través de redes sociales, dónde puede la gente seguirlos de cerca para aprender más, para hacer alguna pregunta que quieran hacerles directamente? No sé si nos puedas compartir redes sociales o qué canales de comunicación. Sí, con mucho gusto. El de Edith es Edith Architecture, así lo encuentran en Instagram. El mío me pueden buscar como urbanista y ahí también publicamos cosas que tienen que ver con ciudad. Con reflexiones urbanas, ¿ok? Y ya por último, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo en casa en esta edición de Convergente? Pues el mensaje sería cómo podemos cada quien desde nuestro ámbito de competencia a propiciar una mejor ciudad. Creo que es muy diversa las opciones que tenemos cada una desde nuestros propios espacios, nuestros propios entrenamientos y recursos, propiciar mejores ciudades a través de la arquitectura, pero también a través de otro tipo de esferas. Entonces, encontrar la manera en que dentro de nuestra esfera podamos aportar nuestro granito de arena es súper importante. Creo que ese es el mensaje que querría dar. Nosotros lo encontramos con este edificio, nosotros lo encontramos a través de la arquitectura, pero para eso tuvo que haber una inversora, tuvo que haber alguien que puso el recurso, encontrar esos recursos que cada uno de nosotros tenemos para hacer una mejor urbe, para hacer un mejor Monterrey. Y una mejor ciudad y por ende mejores ciudadanos. Exactamente. Eso, pues amigos de Convergente, gracias por acompañarnos en una edición más. Quédense con nosotros porque seguiremos hablando de este y otros temas que nos dan identidad. Gracias por continuar con nosotros. Hoy también conversamos con Selene Velázquez, arquitecta y restauradora regiomontana de edificios patrimoniales de gran relevancia histórica y cultural, quien nos compartirá sobre su área de investigación y algunos datos interesantes de Monterrey y su arquitectura. Esta plática tuvo lugar en el Museo de Culturas Popular, espacio que Selene intervino y del que tuvo muchas cosas para compartirnos.
Amigos de Convergente, hoy estamos en el Museo Estatal de Culturas Populares y tenemos una súper invitada de lujo. Ella es la arquitecta Selene Velázquez. ¿Cómo estás, Selene? Muy emocionada, Lorraine, por fin de estar aquí contigo. Muchas gracias por darte un tiempo dentro de tu apretada agenda. Sabemos que tienes muchos proyectos, muchas construcciones y de hecho de eso queremos platicar porque ella se dedica a la restauración de inmuebles patrimoniales, sobre todo desde la arquitectura. Correcto. Y me gustaría que empezáramos a platicar un poco sobre tu carrera. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te perfilaste? Platícanos un poquito sobre cómo llegaste a la restauración. Bueno, yo soy felizmente egresada de la Autónoma de Nuevo León. Okay. Yo estudié arquitectura en la FARC, enfrente al Estadio de los Tigres. Ahí fue mi formación tal cual de la licenciatura. Pero después me fui a estudiar una maestría de restauración de sitios y monumentos a la Universidad de Guanajuato, en donde también estuve dando clase y donde realmente es que fundo Restaurica, que ahorita llegaré ahí. Pero que bueno, es mi taller, ¿no? Y es donde trabajo continuamente. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide y estoy investigando la policromía a la cal en la arquitectura tradicional, en la arquitectura vernácula del Valle de las Salinas, acá en Nuevo León. Y creo que esto es muy importante. Me acuerdo este trabajo publicado, Los colores del noreste, ¿no? Correcto. Que tiene mucho que ver con cómo nuestra identidad cultural, artística, incluso tiene que ver, obviamente, con el origen de los espacios que habitamos, ¿no? Recordemos la necesidad humana, una de las necesidades humanas más primitivas, pues es la de hogar, refugio. Y ya no nada más que sea como pues un lugar que me cubra del viento, de la lluvia, sino que tenga o que refleje algunos de los valores estéticos. Y cómo todas las identidades de todas las culturas del mundo tienen un poco que ver con los componentes o los elementos naturales que había ahí geográficamente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Uy, pues realmente estamos como en el espacio ideal para hablar de ello. Justo Los colores del noreste es mi investigación doctoral, de la que les comentaba ahorita que, bueno, yo voy por estancias doctorales a Sevilla, en España, pero como mi objeto de estudio está por acá, entonces estoy anualmente investigando acá y después una vez al año me voy a mostrar los avances. Pero no solo allá, o sea, no tendría sentido solo mostrar la investigación de aquel lado, sino que realmente acá de manera constante lo comparto en redes o en charlas, ¿no? O como ahorita, por ejemplo, en entrevistas. ¿Dónde estamos? Como bien decías, estamos en el Museo Estatal de Culturas Populares, que es el inmueble civil más antiguo de Monterrey. Wow. Inicia a principios del siglo XVIII como Casa de Gobernador. Es la Casa del Gobernador, es Casa de Gobernadores y va cambiando el uso del inmueble a través del tiempo. Para finales del siglo XVIII es el Hospital Real Provisional. ¿Estamos? Pero imagina que esta construcción es la Casa del Gobernador, que va teniendo distintas fases. Modificaciones también, Modificaciones, ¿no? Tanto en su planta arquitectónica, o sea, realmente en los muros, pero también en sus usos. Entonces, no es lo mismo tener una Casa del Gobernador que estaba ricamente ornamentada, porque luego se piensa que no, pero en el 2019 tuve la fortuna de ser contratada en ese entonces por CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, quien tuvo a su cargo la restauración del espacio justo del Museo Estatal de Culturas Populares, porque el inmueble es conocido como la Casa del Campesino, porque bueno, te digo, a finales del 18 y todavía parte del 19 es el Hospital Real Provisional, después es un colegio de niños y de niñas, pero a principios del siglo XX lo expropian, del clero, por así decir, y se lo entregan a los campesinos. Entonces, por eso todo el inmueble es conocido como la Casa del Campesino. En el 2019, que CONARTE me contrata para formar parte de la restauración del inmueble, encontramos restos de pintura mural que tenía oculta más de 200 años y que nadie jamás había visto. Entonces, no es tan extraño, Lorraine, que hubiera decoración exactamente en este espacio porque era la Casa del Gobernador. Según las crónicas, dice que, por ejemplo, habían detalles en barro cocido y policromado en todo el pretil de la casa. Entonces, realmente imagínate cómo debió de haberse visto todo este espacio en algún momento. O los colores de los muros. Aquí se hizo el primer estudio de policromía en un inmueble en el estado y tuve la fortuna de hacerlo junto con gobierno del estado para saber cuáles eran los colores que había tenido el espacio a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, el salmón que está detrás de nosotros en este momento no es un color porque a mí me haya gustado mucho el rosita y haya dicho, vamos a ponerlo.
realmente se encontraron vestigios de la policromía y a partir de ahí se hizo una propuesta junto con el INE y se decidieron los tonos finales a la par con, obviamente, en ese entonces, con arte. Porque eso también es lo interesante. Cuando estamos hablando de restauración, no solo una persona toma las decisiones, sino que se hace de manera consensuada. Claro. Y creo que es importante esto, como nosotros como regiomontanos, que a veces, desafortunadamente, al paso de las décadas, nos hicieron por muchos años pensar que todo el norte o noreste mexicano no había cultura, no había historia. Como no teníamos estas grandes pirámides y estos grandes templos, pensamos que no teníamos nada de eso. Pero es que creo que tiene que ver, y es algo que he aprendido leyendo muchos de los trabajos que tú misma has publicado. Creo que además de una gran restauradora y una gran académica, también eres una gran divulgadora, que eso es muy importante. Porque precisamente por eso a veces tenemos este desconocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, porque no hay los medios para la divulgación, ¿no? Entonces, entender que muchas de las cosas, o que aquí sí había edificios, que sí había espacios, que sí había, pero que a veces por la naturaleza de sus materiales, que eran más efímeros, a lo mejor no permanecen en nuestros días o no permanecen de la manera en la que originalmente eran en nuestros días, pensamos que no hubo nada. Bueno, es que no necesariamente por la materialidad, sino por lo que comentabas ahorita, Lorraine. O sea, a ver, yo les digo que la verdad parece que no, pero hasta cierto punto es como muy conveniente decir que acá nunca tuvimos nada ni que tenemos nada, porque si entonces se empieza a crear esta historia colectiva, pues nada vale, y entonces es más fácil demoler. Es más vulnerable, claro, claro. O sea, si decimos que esto no es importante, es más fácil que todo se demuela. Entonces no tiene que ver tanto los materiales, sino la conciencia por la conservación, porque también muchas veces se habla sobre el progreso y parecería, sobre todo en estos lugares, que el progreso está peleado con la historia o con nuestras herencias culturales, en este caso materiales, ¿no? Como los inmuebles. Y no, o sea, realmente sin historia o sin pasado no hay progreso, porque perderíamos conexión de dónde venimos. Y si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces creo que es de verdad muy importante tener esa conciencia y tener esas raíces. Y las raíces también están en forma de muros, con sistemas constructivos tradicionales como el caliche, el adobe, el ladrillo de milpa. Wow. Creo que eso también es muy importante, que se lleve a la parte, bueno, obviamente primero la información, la divulgación, que cualquier ciudadano, desde un pequeño niño hasta un anciano mayor, puedan entender o puedan conocer que existen estos tesoros, que vale la pena resignificarlos, rescatarlos, restaurarlos. Creo, como mencionaba hace unos momentos, que además de ser una gran restauradora, una gran arquitecta, eres una gran divulgadora. Semana tras semana, yo te sigo desde hace muchos años, puedo leer lo que publicas tanto en tus redes personales como en las redes de tu proyecto Restáurica, sobre los avances, sobre los trabajos, sobre a veces viajes que haces y observaciones que ves, porque siento que tu mente nunca descansa. No paro. Y en ese sentido quiero que le compartas a nuestra audiencia dónde pueden encontrar más de tu trabajo, dónde pueden leerte a ti, qué trabajos pueden encontrar publicados, en qué librerías, o qué nos puedes, dónde puede saber más la gente de esto. Bueno, tenemos una publicación que se está cocinando. Entonces, que la verdad no les quiero adelantar absolutamente nada, pero creo que les va a gustar muchísimo. Va a estar para finales de año. O sea, la idea es que hasta finales de año. Es una investigación que tengo muchos años con ella. No les adelanto de eso. Pero de lo que sí y de lo que pueden encontrar, por ejemplo, de mi trabajo en Restáurica, pueden seguir las redes de Insta, que últimamente es donde subo más, que es restáurica.mx, en Twitter antes, o más bien antes Twitter, ahora X. También estamos como Restáurica con K en Facebook. Y ya, porque mis redes personales subo demasiadas selfies, entonces no tiene como mucho sentido. Pero realmente, bueno, obviamente también una de las que les recomiendo que sigan es el Instagram de Los Colores del Noreste, para que conozcan sobre la investigación doctoral. Y tengo otra cuenta, porque sí parece que no tengo nada que hacer con la vida, que se llama La Chica del 64,000. Y el 64,000 es el código postal del centro de la ciudad de Monterrey. Y entonces lo que hago es compartir lo chulo que tenemos por acá, porque vale la pena que la gente conozca más del centro y que sepa sobre
sobre todo que está habitado. Genial, pues Helene, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá en el futuro podamos seguir teniendo más conversaciones. Yo tengo ganas de que un día nos vayamos de tour por algunas de tus obras, sí. Que nos platiques ya en sitio los detalles, la magia, los secretos que encontraste. Y a todos los amigos que nos están viendo en casa, no dejen de seguir estos proyectos, no dejen de poner atención en los monumentos, en los espacios antiguos, que en realidad lo que están narrando es nuestra historia, porque de ahí venimos. Así que ya lo saben, siguen las redes de Restáurica y nosotros seguimos aquí en Convergente. Platicamos con miembros de Pueblo Bicicletero en su aniversario número 15, en una de sus rodadas mensuales. En estos eventos, familias y comunidades de todas las edades y estratos sociales se reúnen afuera del Lab Nuevo León para compartir intereses y, sobre todo, rodar juntos por la ciudad en bicicleta. Mi nombre es Sheila Ferniza y soy integrante del colectivo Pueblo Bicicletero. Pueblo Bicicletero es una AC que inició como un colectivo de movilidad sostenible. Hemos buscado desde hace 15 años, hoy estamos celebrando 15 años rodando en la ciudad, pero también haciendo activismo por un medio ambiente sano y también por impulsar una movilidad sostenible, en particular a partir del impulso a la bici como un medio de transporte. Nos juntamos en diferentes momentos, rodamos una vez al mes, los domingos por la tarde, salimos de aquí a la explanada cultural que está frente a la BNL, atrás del Palacio de Gobierno. Durante muchos años rodamos semanalmente y desde un poco después de la pandemia cambiamos a una modalidad mensual. Y seguimos pues eso, rodando por calles del centro, sobre todo la ciudad, pero luego tenemos rodadas algunas que van a destinos de la ciudad, otras relacionadas más con temas de activismo. De las últimas han sido relacionadas con la calidad del aire, por ejemplo. Nuestras rodadas son familiares, la mayoría de las rodadas son de nivel básico, pueden venir niñas y niños mientras vengan acompañadas pues, de una persona adulta. Y cuando hacemos rodadas un poquito más complicadas, que suele ser porque vamos un poco más lejos o porque tiene algo de complejidad la pendiente del terreno, lo anunciamos como rodadas intermedias, pero rodamos entre 10 y 20 kilómetros y a un paso agradable, no dejamos a nadie atrás. Somos un colectivo también que durante varios años ha recibido como a personas que empiezan a rodar o a salir a la calle. Todas nuestras rodadas son pues como de paseo, digamos, ¿no? A una velocidad de paseo, no tanto competitivo ni deportivo. Y bueno, eso hace que pues, cualquier persona pueda sumarse a nuestras rodadas. Claro, Pueblo Bicicletero empezó en el 2009, inició muy cercano a un festival por el Día de la Tierra que organizaron diversos colectivos y a partir de ahí se empezó a rodar de manera semanal. Desde entonces pues no hemos parado, ¿no? Pero bueno, tiene ya muchos años el colectivo y ha formado parte de diferentes hitos que han sucedido en la ciudad, algunos de ellos relacionados con política pública. Uno de los que digamos que seguimos llevando a la mesa y seguimos impulsando con los gobiernos es el Biciplan, que es un plan de movilidad en bicicleta para la zona metropolitana de Monterrey. Se hizo un análisis exhaustivo y también una propuesta de ciclovías para la zona metropolitana, no solo la infraestructura, sino también programas culturales, educativos. Un sistema de bicicleta pública estaba considerado en ese plan, pero tenemos pues 10 años impulsándolo sin que los gobiernos lo hayan implementado pues con digamos, con una intención y pues de una manera recurrente, ¿no? Que vaya más allá de proyectos específicos individuales, ¿no? La bicicleta, para que funcione como un medio de transporte, pues digamos, eficaz, que pueda crecer además ese número de personas que salimos a la calle, que ya somos un montón, se requiere que la infraestructura funcione en red, ¿no? O sea, al final de cuentas, como funcionan todas las calles. Entonces, ese es uno de los temas que hemos avanzado a lo largo de los años, eso fue en el 2014. Creemos que los gobiernos han ido avanzando poco a poco pues en proyectos, sí hay algunos proyectos en la ciudad que van en la dirección correcta. También nos parece que algunos de los avances en materia legislativa han ayudado. La movilidad es un derecho constitucional desde hace cerca de 4 años, o sea, ya está en la Constitución, entonces eso nos ha ayudado a impulsar otros temas, ¿no? La ley federal también, la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad, también es una de las que ha digamos, impulsado la bicicleta como medio de transporte y una pirámide, una jerarquía de la movilidad. Entonces, pues sí hemos colaborado con los municipios, sí vemos algún avance en algunos de ellos, sin embargo vemos que todavía hay pues mucho por hacer, ¿no? Este año traemos un par de frases que me parece que podrían reflejar o contestar esta pregunta. Una es: la empatía es la vía. O sea, creemos que esta polarización que hay en la que únicamente somos el medio de transporte en el que nos movemos es equivocada. O sea, todas las personas nos bajamos del auto cuando vamos en auto, a veces nos movemos en transporte público, a veces vamos a pie, a veces vamos en bici. Entonces, pensar en la otra persona que va en el otro vehículo, independientemente del vehículo que sea, pero sobre todo, pues quienes vamos más vulnerables en la vía,
pues desde un punto de vista empático, ¿no? Que podemos ser pues esa persona o que ellos podrían estar en nuestro lugar también nos parece fundamental. Sí, la segunda frase que estamos impulsando este año es "en la bici va una vida", para recordar o reflexionar, pues digamos, eliminar esa despersonalización que muchas veces hacemos en la calle, ¿no? Quien va encima de la bicicleta es una persona y su vida vale muchísimo, ¿no? Uno de los temas que hemos trabajado desde hace varios años es la bici blanca, que es de los programas que quisiéramos no hacer. Las bicicletas blancas son un símbolo que dejamos en la ciudad, es una bicicleta, un cuadro de bici pintado de blanco que colgamos en postes donde hubo un atropello a un ciclista que falleció. Entonces tenemos cerca de 180 registros de personas que han fallecido desde el 2009 más o menos en la ciudad, muchas personas pues, cercanas, y una vida perdida en la calle es mucho, ¿no? Es demasiado. Entonces es un trabajo que seguimos haciendo por visibilizar, pero lo que quisiéramos es pues, que dejara de suceder, ¿no? Entonces impulsar esa visión cero en la calle, es decir, que no haya muertes por hechos viales, se vuelve fundamental, ¿no? Nuevo León es el primer estado de la República con más hechos viales y con más muertes por hechos viales. En Monterrey se concentran el 20% de los hechos viales del país con solo el 4% de la población. Entonces creemos que eso pues tiene que parar. Sí, desde Pueblo Bicicletero, pues celebrando estos 15 años rodando en la calle, les invitamos a sumarse a uno de los cerca de 30 grupos que hemos identificado en la ciudad. Desde que empezamos hace 15 años hemos visto un crecimiento pues de las personas que se animan a salir a rodar en la calle. Les invitamos a sumarse a nuestras rodadas, a la de cualquier otro grupo, y animarse pues a conocer la ciudad de una manera diferente.